En esta tercera parte de este tema que les estoy trayendo, que es lo que debemos de saber de Pesach, Pascua, les estaba diciendo en el video anterior, el segundo, que Satanás no puede ser redimido, porque a él nadie lo engañó, porque a él fue el que le nació la iniquidad. Mientras que todos los demás, todos los seres humanos, nosotros traemos esa iniquidad de él que engañó a Adán y a Eva, y en Adán estamos toda la humanidad incluidos. Todos tenemos la posibilidad, si aceptamos el señorío de Yeshua en nuestra vida, que Él es el que nos dirija, que Él es el que en la escritura nos dice qué debemos hacer y qué no debemos de hacer, entonces podemos recibir ese pesa, pasar por alto nuestras iniquidades, que ya lo hizo el Señor. Ya lo que nos toca es conocerlo, conocer ese hecho, entenderlo y aceptarlo. Entonces es lo que le tenemos que decir a la gente: mire, usted ya, el Señor hizo la obra por usted, venga, busquemos del Señor, leamos la escritura, venga, vamos a alabarlo, a adorarle. Y entonces uno les enseña todo esto de la escritura, y el Espíritu Santo, que es el único que lo convence a uno de iniquidad, Él es el que le va a hacer sentir a la persona que debe de cambiar y aceptar vivir conforme la palabra lo manda. Entonces, en eso terminé ahorita en el segundo video. Ya en este tercero, otro aspecto que tenemos que conocer es que todos debemos de celebrar las festividades que el Señor nos manda en la escritura, tanto los judíos como los que somos hijos de Dios. Debemos de conmemorar ese hecho. Los judíos, porque Dios los libró de Egipto, de la esclavitud que tenían allá, generación tras generación. Y nosotros, porque el Señor nos libró de vivir separados de Él por la eternidad, aunque todos, tanto judíos, todo ser humano, al aceptar el señorío de Yeshua nuestro Señor, todos quedamos libres de la esclavitud de esa iniquidad. Entonces el Señor nos mandó a que celebremos pues ese Pesach. Cuando el Señor iba a ser apresado por los romanos, Él compartió el pan, él celebró Pesach, porque en esa época se estaba celebrando. El Señor cumplió con esa festividad, no solamente que la celebró con los discípulos, sino que Él mismo se convierte y cumple con su propio cuerpo la celebración de Pesach. Ya se los voy explicando. Entonces Él, cuando estaba con los discípulos, dice en Lucas 22:19, que tomando el pan, después de dar gracias, lo partió y les dio a ellos, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. E igualmente cogió la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Entonces ya nosotros no tenemos el pacto viejo, que es el de Moisés, la ley, los 10 mandamientos, sino que tenemos el nuevo pacto, que es por la sangre de Yeshua. Y como lo recibimos a Él, obviamente que cumplimos los 10 y todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque por amor a Él, por convicción de iniquidad, nosotros ya no vamos a cometer ningún acto que nos separe del Señor. Y si pecáramos por alguna razón, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para librarnos de nuestra maldad, dice la Escritura. Entonces, Él nos mandó a que no comamos la cena indignamente. Dice, 1 Corintios 11, del 27 al 30,
De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Bueno, nosotros hemos tomado la cena del Señor de diferente manera. En la Iglesia Católica, cuando van a misa, pues el sacerdote da la hostia y esa es la cena. Ni tan siquiera les dan vino. Y la cena debe ser como dijo el Señor, un pan ácimo que es sin levadura y vino. Uno lo compra sin mucha alcohol, con poco alcohol, y esa es la cena del Señor. Entonces, lo hemos hecho mal. Hemos tomado la cena como nos parece, por falta de entendimiento, por falta de revelación. Yo era una que lo celebraba con mi hijo todos los días porque leí un libro de una mujer muy famosa, una mujer supuestamente de Dios, que escribió ese libro y nos dijo en él que lo debíamos de tomar todos los días. Entonces, ¿cómo es lo que el Señor está ahorita haciendo? Nos está abriendo el entendimiento. Si las fiestas de las cuales ya les voy a hablar se celebran anualmente, son 7 celebraciones y cada una tiene su fecha específica y cada año hay que cumplirla. Pesa que es entre marzo y abril, se debe de celebrar solamente en esa época y en ese momento que caiga de ese mes, tomar la cena del Señor, no cada 8 días, no cada mes, no todos los días, es una vez al año, como lo manda la Escritura. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que por no tener discernimiento, muchos duermen y muchos mueren. Y muchos son enfermos. Mire que la gente vive enferma por todo. Y puede ser esta una de las razones. Entonces, ¿qué es lo otro que les voy a hablar? De que el Señor cumplió, de esas festividades cumplió 4. ¿Sí? Y ya se las voy a explicar. Él cumplió Pesaj. ¿Sí? Pasó por alto nuestras iniquidades. Él cumplió en Pesaj, él muere y ese es Pesaj. En la muerte él cumplió esa festividad. Luego llega otra festividad que se llama Jajamaxat, que es panes sin levadura. El Señor muere, es sepultado y resucita. O sea, eso se da muy seguido, ¿sí? Seguido en el mismo mes. Usted sabe que a los 3 días resucitó. Entonces esas 3 festividades él las cumplió en el mes que caiga cada año, marzo o abril. En este año 2023 cayó en abril, ¿sí? Entonces Pesaj es la muerte de Yeshua. Jajamaxá, panes sin levadura, es su sepultura. ¿Él por qué cumplió panes sin levadura? Porque el Señor nunca pecó. La levadura es la contaminación espiritualmente hablando en la Escritura. Entonces dice que en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. ¿Sí? Y nos manda a que nosotros vivamos limpiamente. Dice en 1 Corintios capítulo 5, del 7 a 8, dice Pablo a los corintios: limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Las primicias es otra celebración que se llama Bikurim, la resurrección. Cuando el Señor resucita, Él cumple esa que es la tercera fiesta
que es una de las celebraciones y una de las fiestas también, porque son 7 celebraciones dentro de las cuales hay 3 fiestas. La gente se enreda con eso. Son 7 celebraciones, 7 solemnidades en las cuales están 3 fiestas y ya se las voy a mencionar. Entonces, cuando el Señor resucita, Él es el primogénito de todos los que están durmiendo. La Escritura le llama dormir porque un día van a ser levantados cuando venga nuestro Señor en la nube por su pueblo, que eso es lo que estamos preparando el camino para que Él venga. Los primeros que van a resucitar son los que murieron creyendo en Él. Entonces duermen, les dice la Escritura. Y el Señor Jesucristo, al morir y resucitar, fue la primicia, el primero que resucitó de entre los muertos. Y acuérdense, todas las resurrecciones que el Señor hizo en la Escritura fueron temporales. Ellos murieron y el Señor los resucitó, pero luego murieron y están durmiendo, esperando por esta venida, esta segunda venida del Señor, que es la que estamos preparando y que pronto se realizará en los próximos años, para que lo sepan. Bueno, y la otra celebración que el Señor cumplió fue Pentecostés. ¿Cómo lo hizo? Mandando su Espíritu Santo. Eso está en el libro de Hechos, en el segundo capítulo, cuando viene el Espíritu Santo y llena de poder de su Espíritu a todos los discípulos. Y la Escritura dice en Hechos 1:8 que cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros, íbamos a llenar de poder y seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahorita en mayo se va a celebrar esa festividad, Pentecostés, que es Shavuot en el hebreo. La vamos a celebrar en Argentina porque Dios dio ese lugar. Eso es lo que ya les voy a explicar, que no es donde uno quiera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de conocer de estas solemnidades? Primero, que son santas y son de Jehová. Él ordena que las celebremos porque son de Él. Él dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, habla de todas estas festividades. Entonces dice en el primer versículo: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y entonces ya las describen una a una. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Que son santas y son de Jehová, de Yahvé, pues. ¿Cuál es el segundo aspecto? Es que son 7 convocaciones, de las cuales 3 son fiestas en sí. Entonces, las convocaciones o convocatorias o solemnidades, celebraciones, son Pesach, que es la que ustedes, el mundo llama Pascua, panes sin levadura, que es Jajamaxá. Esta con las primicias, que es Bikurín, se celebran en el mismo mes, porque el Señor muere, es sepultado y resucita. Eso lo hace muy consecutivamente. Y luego ya 50 días después es Pentecostés, que es Shavuot. Por eso celebramos Pesach en abril y ya en mayo vamos a celebrar lo que es Pentecostés, Shavuot. Bueno, otra festividad es trompetas, que en hebreo es Yom Teruah. Esa se celebra en septiembre. Expiación, que es Yom Kippur, es entre septiembre y octubre. Y tabernáculos, ahí están las 7 tabernáculos, que es Sukkot, es entre septiembre y octubre también. Entonces, ¿qué hay que saber? Que el Señor es el que escoge en dónde es que se van a celebrar, no es en cualquier parte. Por eso hemos hecho mal cuando la gente celebra en el mismo lugar donde se congrega. No, para eso son los profetas, los que bajan los diseños del Señor. Ellos en oración le preguntan a Dios y Él dice, en tal parte. En este año les dijo, celebren la Sukkot, Pentecostés la van a celebrar en Argentina. ¿Sí? También se harán en su tiempo, no es en cualquier época. Como les dije, Pesach fue en abril, podía ser marzo, depende de cómo caiga el año, que eso es
unas cuentas que se hacen con algoritmos en el calendario de los hebreos y cambian los días. Nosotros tenemos 365 días, el calendario gregoriano, pero ellos tienen 353 o 354, y si es bisiesto tienen más. Entonces es en cada época que el Señor determinó, no es cuando uno quiera. Entonces, en resumen, estas son las festividades que ya el Señor cumplió. Entonces, de esas 7, 3 son fiestas. En Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. ¿Sí? Ahí también estamos haciendo mal, que nosotros nos congregamos en un templo, los católicos en una iglesia, como dicen ellos, y en el mismo lugar hacen todo. Y no, para eso son los profetas. Pero como ya sacaron a los profetas, a los apóstoles de las congregaciones, ya no es sino pastor, entonces la gente hace como quiere, y eso está mal y lo tenemos que corregir. El otro aspecto es que se harán en su tiempo, ¿sí? Entonces, las 3 festividades son panes sin levadura, son la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, y la fiesta solemne de los tabernáculos, que es Sukkot. Y ya les dije que esas 3 están dentro de las 7 celebraciones en sí, que la gente se enreda con eso. Entonces, ¿cuáles fiestas falta que el Señor Yeshua Jesucristo cumpla? Que Él venga por su pueblo, que es en la fiesta de las trompetas, y luego que venga a la expiación, donde es el día del perdón, Yom Kippur, y en Sukkot, que es el establecimiento del milenio, 1000 años. Nosotros vamos a vivir 1000 años reinando aquí y gobernando y juzgando a los que no quisieron aceptar la obra de nuestro Señor. Entonces, ya les voy a leer donde dice: esto es lo que va a suceder dentro de unos años. Viene el Señor en la nube, nos vamos, tanto los que están durmiendo como los que estemos vivos y que somos del reino de Dios, nos vamos para el cielo, al trono de Cristo. Él da las categorías como las recompensas, pues, para luego venir a gobernar. Entonces dice la Escritura en Apocalipsis 20, versículo del 1 al 4, dice: vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. En Apocalipsis 5:10 también habla de que nosotros somos los que vamos a juzgar. Dice en Apocalipsis 5, versículo 10: pero uno de los ancianos me dice, es Juan, al que se le reveló el Apocalipsis, le dice: no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como inmolado, que es Yeshua, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre Celestial, y cuando tomó el sello, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo:
digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. O sea, aquí el Señor nos está hablando en la escritura que no vamos a reinar en los cielos, vamos a reinar, es aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué debemos de saber todo esto? Porque es importante que se sepa cuál es el calendario del Señor, estas 7 celebraciones, porque de ese conocimiento, de ese entendimiento, es que va a venir un evangelismo estruendoso, portentoso, con milagros, con prodigios, que el Señor nos va a ir ungiendo, nos va dando ese poder. En Pentecostés es la festividad de recibir el Espíritu Santo y su llenura. Por lo tanto, espero que ustedes estén pendientes de celebrar con el Ministerio Redil. A través de Telegram está hablando de estas festividades, y del 25 al 26 es que se va a celebrar Shavuot. Entonces ya doy por terminado el tema, espero que hayan aprendido bastante. Que estén muy bien.